¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque arranca La Máquina de Pensar aquí en una nueva edición especial en la Feria Ideas Más, aquí en el Parque Rodó. Obviamente ya les dije que esto arranca a partir de las 19 horas. Digo, arranca La Máquina de Pensar, pero la feria también se va de alguna forma, se van montando los puestos y la gente empieza a venir. Por suerte hay un lindo día, no fue como ayer. Ayer tuvimos la lucidez de hacerlo en los estudios de la radio por una gran coincidencia, pero porque ayer llovió y estuvo medio bravo, pero hoy está espectacular. Y vamos a hacer, ya mismo arrancamos La Máquina de Pensar. Estamos con Pablo García aquí en control de emisión, estamos con Lalo Barrubia al lado. ¿Cómo le va Lalo Barrubia? Hola, bien? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar acá. Lalo Barrubia, ustedes ya la conocen, ha salido en La Máquina de Pensar y ha salido en otros programas. Es una escritora de larga trayectoria, no solamente en Uruguay, sino porque viniste de Suecia, vivís en Suecia. Sí, vine de Suecia. Es una larga trayectoria. ¿Hace cuánto que estás acá? ¿Ahora mismo? Sí. Hace 2 meses que estoy acá. Hace 2 meses. Y en esta feria presentaste no hace mucho, la semana pasada, Arenas, ¿no? Arena. Arena, que es un libro, una reedición de Criatura Editora. Es una reedición de Criatura Editora, de una novela originalmente publicada en 2004. En el 2004. ¿Y qué es una novela varicera? Sí, puede ser una novela varicera. En realidad se habla mucho de esa parte, pero es una de las partes. Es una de las partes. Claro, eso está como estructurada en partes, y una parte es el verano y es, bueno, pasan por muchos lugares, pero sobre todo está en Balizas. ¿Y se extraña mucho allá en Suecia Balizas? Sí, se extraña. ¿Se extraña? Sí, se extraña. Se extraña, por supuesto, el calor, el espacio físico, todo eso, pero también se extrañan los ambientes un poco diferentes, relajados, ¿no? Sí, digo, cuando digo Balizas no me refiero solamente al verano, no solamente al calor. Ya sabemos en Suecia hace mucho frío, o en verano no hace tanto calor como acá, pero me refería más bien también a ese ambiente que no sé si también es la misma Balizas de los años 90, ¿no? Todo cambia. No es la misma Balizas, pero hay un aire que se respira, ¿no? Que es un poco un clima de balneario, pero con ciertas características también de la población, no sé, de la población que se ha quedado también a establecerse en Balizas, que tiene sus características. También hay mucho artesano, mucha gente que trabaja por su cuenta. Bueno. ¿Y vos ibas en los 90 ya a Balizas ya? No. Yo fui la primera vez en el 87, me parece. En el 87, sí. 86, creo que 87. Hay otra novela tuya, Pegame que me gusta, que también aparecen, ¿no? Aparecen cuestiones. No se van a la playa. Se van a Punta del Diablo, se van me a Punta parece. del Diablo, exacto. Sí, que también tienen una cosa similar. Sí, ¿no? sí. Se van a vender artesanías. Exacto, seguro. se van a vender artesanías y se ve también esa cara del verano. Por lo menos me acuerdo yo que se ve esa cara que no es exclusivamente la turística o la de que vamos 15 días para estar ahí tirados en la playa, ¿no? Sino son aquellos que se van como claro, con una actividad de verano para poder quedarse, para estar así disfrutando ese ambiente, ese lugar. Y bueno, también es un lugar donde se conoce mucha gente nueva, se establecen relaciones. Sí, y también donde la gente va con muy buena onda, con muchas fantasías o con muchas ideas, ilusiones, y se arman dramas también, ¿no? Sí, seguro que se arman dramas también. Sí, bueno, creo que todos los encuentros humanos tienen ese riesgo, ¿no? Y también dar por sentado que todos son buena onda también es un riesgo, porque bueno, uno también se encuentra con personas con las que comparte costumbres, pero no valores. Digo, uno a veces a los 20 años, 18 años, te crees que porque alguien fuma porro es buena gente. Claro, ¿no? Porque vos sos buena gente y fumas porro y asociás a que... Claro. O también está esa idea también de que en el lugar, ese lugar, ¿no? Como tiene sus supuestamente código, es decir, tiene su glamour, su fantasía alrededor. Pasa no con todos los lugares, ¿no? Sí, no con todos los lugares, pero hay lugares como que tienen un perfil muy definido. Sí. Y uno entra en esa especie de
sueño de fantasía colectiva donde cree que todos van a ser buena onda, sí, ¿no? Sí. Creo que ese drama está un poco vivido en la novela, ¿no? Porque pasan cosas fantásticas y también hay situaciones muy tremendas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, parte digamos de tu literatura también aparecen generalmente cuestiones violentas también a veces, ¿no? En algunos momentos aparecen cosas intensas y o sea, ese otro lado oscuro aparece aunque vayan vacacionando. Sí, claro, aparece, sí. Sí, o sea, a mí me interesan todas las cosas que transmiten una cierta intensidad, ¿no? Claro. Y creo que la violencia, la oscuridad, los dramas horribles en los que uno a veces se ve envuelto en la vida o que provoca uno mismo, porque claro, envuelto puede parecer como que le está sacando el culo a la jeringa, como no que necesariamente. Sos muy inocente, digamos, no necesariamente, pero te quiero decir que todas esas cosas son cosas de las que necesitamos hablar, entonces un poco como que la literatura me parece que viene a liberar un poco eso, ¿no? Eso es un poco el ejercicio. Y también aparece también muchas veces personajes que tienen una idea del mundo, como que parecen que la tienen re clara, ¿no? Sí. Y mujeres toda vez, ¿no? Que la tienen, parece muy clara, ¿no? Y después se van hacen pareja, van con otros que descubre que no tiene nada que no tenía absolutamente nada que ver, que todo eso valicero era bueno, debajo de la piel había otra cosa. Es un poco la vida, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Y es parte también de esa ensueño, fantasía o perfil que también tiene en algunos lugares, ¿no? Es decir, y que también tiene el verano también a veces, ¿no? Claro, más vale, o sea, también hay una transformación de uno, creo yo, en relación a la naturaleza, el clima, el calor, claro, y al no estar trabajando en forma así formalmente, a la falta de horarios, de obligaciones, en el que, claro, obviamente puede salir lo mejor de uno mismo, claro, y funcionar perfectamente, y bueno, y también a veces resbala, ¿no? Sí. También aparece, digamos, en esa cuestión tan aparentemente de tanta fraternidad, solidaridad, en fin, todo esto, el tema del dinero también, ¿no? Digamos, a veces cuando las papas queman, ahí aparecen también, ¿no? Ves cómo actúa cada uno, ¿no? Y eso creo que es algo que pasa en muchos lados, pero también creo que esa época estaba marcada especialmente, bueno, probablemente todos los jóvenes se mueven y desarrollan sus actividades y sus vacaciones, eso con mucho menos dinero que la gente de más edad, pero en esa época especialmente es que los jóvenes no teníamos dinero. Exacto, digamos, sí. Unos trabajos horribles o ningún trabajo, o sea, cobrabas el sueldo de diciembre, poner en el mejor de los casos, y te iba de vacaciones con eso, era casi un chiste, ¿no? En el Ruta del Sol se te iba la mitad, más o menos. Sí, no, aparte la idea también de que era otro Uruguay donde realmente los sueldos eran bajísimos, por ejemplo. Sí. Y la situación económica de la juventud era difícil. O sea, no solo los sueldos eran bajísimos, sino que no había trabajo. Y también está esa idea que me acuerdo que era muy típica, de que, mirá, conociste a aquella en Balizas, no la vuelvas a ver en Montevideo. Sí. Porque en Montevideo es otra persona. Es otra persona, sí, claro. Sí, es cierto, sí, eso también ocurría, sí. Y en muchos casos ha funcionado perfectamente bien, ¿no? Se conocieron en Balizas, tuvieron esa historia en Balizas y después nunca más y todo bien, ¿no? Pero bueno, siempre están los que se enganchan. Bueno, hay los que caen en ese sueño, en esa ilusión, en esa hipnosis, ¿no? Y habrá algunos que les salió bien también. No, sí, no vamos a generalizar, pero digo, yo conozco casos de precisamente de alguno que se enganchó y bueno, que después descubrió que no podía creer que en 300 kilómetros había cambiado. Se había cambiado todo. Pero cambiaba, había cambiado el verano, se terminaba todo. Y también bueno, es una cosa que yo he escuchado mucho con respecto a la inmigración, por ejemplo, ¿no? O a la emigración. Parejas que se conocen en México y deciden irse a vivir juntos, digamos, a Suecia, por ejemplo, o a México, al país de alguno de los dos. Y descubren que la persona fuera de su contexto es otra persona, ¿no? O dentro de su contexto. Sí. Una amiga que dice, bueno, suele decir, yo me conseguí un novio finlandés y cuando llegué a Finlandia no había más novios, solo había finlandés. Sí. Bueno, yo viví en Palma de Mallorca, y bueno, eso era una ABC que
todas las suecas, o bueno, los suecos o los alemanes, digamos, iban ahí y eran, ¿no?, un gran despelote, pero pasaba gente, a pocos que se enganchaban y cometían el grave error de ir a Suecia, ¿no? Sí, eso siempre y ahí aparecía el sueco que o la sueca que cortaba el mambo de una forma. Es que el comportamiento de alguien, creo, por supuesto es una generalización, ¿no? Lo que estamos hablando son como estereotipos, pero el comportamiento de alguien que es completamente trastocado a un clima completamente diferente, porque ese es el caso, digamos, es mucho más violento que de Montevideo a Baliza, claro, ¿no? Sí, Ir a las Islas Canarias es como... Yo creo que te debes sentir absolutamente lleno de vida, así. Sí, como un náufrago, que estás en una isla así espectacular, no sé qué, no sé cuánto. Y el calor y el sol y la relación con la naturaleza, ¿no? El sueco es... Y mucho alcohol. Y mucho alcohol, pero eso también toman en Suecia. Pero lo que pasaba también era que esa diferencia, ese contraste, que es un poco lo que estábamos hablando ahora de Baliza, pero ese contraste era impresionante, ¿no? Y siempre se decía, bueno, mirá que son muy liberales las suecas, mirá que son impresionantes, todo, y bueno, eso es un mito. Todo aquel que iba, sí. Eso es un mito. ¿Es un mito? Sí, eso yo no sé por qué dicen que las suecas y los suecos son sexualmente liberados, por ejemplo. Eso es un mito. Yo creo que como cualquiera que va de vacaciones se levanta... en Mallorca te puedo decir que y también hay creo que hay una sobreinterpretación de gestos y actitudes, como que por ejemplo el sueco se desnuda en la playa. Ajá. O se saca la ropa para ponerse traje de baño. Pero para ellos no tiene el mismo significado. Digamos que es algo que se ha hecho siempre desde... Los suecos no tienen culturalmente esa inhibición. Ese pudor, no tienen ese pudor. No, o sea, sí van vestidos, ¿no? Pero no tienen problema en cambiarse delante tuyo. Las nuevas generaciones más. Creo que hay una parte negativa de la globalización, digamos, que la parte de así como que los jóvenes suecos son mucho más parecidos al joven occidental genérico y rechazan un poco esas tradiciones. Pero bueno, las mujeres suecas te digo, de 80 años en la playa, se sacan la camiseta, se ponen... Es un comportamiento normal. Y si tú lo llevas a otra sociedad, dices, pero qué liberadas que son estas suecas. En realidad para ellas no significa nada, ¿no? Pero vos decís que sexualmente no. Ahí eso es un grupo pequeño, como en todos los países, me parece. Bueno, pero ese grupo pequeño cuando van a de vacaciones, ahí se... Pero es lo que son yo te 15 digo, días, esos 15 días que bueno, pasaba también, me acuerdo, con los ingleses, que eran como sociedades como muy reprimidas, que había el desbunde, ¿no? Los varones se emborrachaban y las mujeres, las inglesas, eran impresionantes. Sí. Bueno, y aquí en Uruguay, a nuestra medida y con mucha distancia, ¿no?, podía pasar algo parecido. Y eso de alguna forma se ve, ¿no?, en esta novela. Sí, yo creo que hay dos cosas, un poco eso y otro poco el momento que se vivía, ¿no? Perfecto. O sea que la novela se desarrolla entre el 87 y el 88, 87 y 88. Y claro, era un momento de mucha efervescencia, de mucha búsqueda nueva, de un país casi sin pasado, porque el pasado se había quebrado. Mi generación, el pasado que conocía era la dictadura. Claro. No, y la postdictadura, digamos, esos 5 años. Claro, era como una mezcla de... Era muy sombría. Sí, de oscuridad y desencanto con el entusiasmo de la juventud. Como decir, bueno, encontramos un lugar... que en este caso sería la costa, podría ser Balizas, el Cabo Polonio. Liberado, un territorio liberado. Sí. Un territorio liberado. Entonces un poco, creo que es una combinación de las dos cosas. Creo que hoy día, si bien está esa impronta y el público de Balizas es más o menos igual que de todos lados, ¿no? No sé si habrá tanto contraste de conductas, de cambio, pero es cierto que en esa Montevideo había, por ejemplo, racias, ¿no?
Claro. Que nadie se los esperaba, digamos. Claro. Y en Balizas no había estación de policía, por ejemplo. Claro. En Balizas no había ni luz, no había nada, no había agua, no había nada, ¿no? Claro. Era una cuestión muy rudimentaria. Sí. Y bueno, también ahí estaban los montevideanos y montevideanas que como que también se liberaban, como pasa con los suecos, ¿no? Sí, pasa con eso, ¿no? Sí. Y ahí aparecen los encuentros y los desencuentros, sobre todo. Los encuentros y los desencuentros. Una pregunta, la Loba Rubia. ¿Vos creés, mirá qué pregunta extraordinaria que te voy a hacer, que la literatura se hace más de encuentros o desencuentros? Bueno, es una pregunta difícil. No, ¿viste? Creo que no es fácil, no es fácil, no hay que ser esquemático. Todo el mundo diría enseguida desencuentro, pero no sé. No, yo creo, tiendo más a creer que se hace de encuentros. Yo, por ejemplo, que trabajo con muchas anécdotas de la realidad y tejiendo historias en base a detalles y cosas que en realidad sucedieron, aunque hayan sucedido de otra manera o así. Después, bueno, la historia, el hilo se va tejiendo, hay mucha ficción, pero mi trabajo base, o sea, yo siempre parto de anotaciones, crónicas. ¿Que vos vas anotando? ¿Vos llevabas diario? Llevaba una el diario de la Loba Rubia, ¿cómo debe ser? Hice un viaje en el año 87, creo yo que fue, en el verano del 87, con 2 amigos, y iba llevando una crónica de las cosas que pasaban, a quienes veíamos, gente que conocíamos, las cosas que le pasaban a la gente que conocíamos, etcétera. Y esos fueron como los puntos desde el que la novela se tejió, digamos. ¿Y la escribiste a posteriori? La escribí muchos años después. Muchos años después. Sí, muchos años después. O sea, ya digamos, con distancia y tratando de dejarlo. Sí. En realidad yo no tenía ningún plan con qué iba a escribir con eso, o si iba a escribir algo, en realidad no. Simplemente como que registraba. Pero en aquel entonces vos ya escribías. ¿O no? Bueno, escribía... ¿No habías publicado todavía? No había publicado, no. Publiqué mi primer libro en el 89, un libro de poemas, o de un poema en realidad, que se llama Suzuki 400, que también se reeditó este año. ¿Y por qué lo reeditó? Yagurú lo reeditó. Con una tapa preciosa. Todo lo demás es facsímil, es idéntico el interior, porque es un libro con fotos y... pero una tapa nueva. Y bueno, ese tipo de cosas venía yo escribiendo en esa época. Poesía, y poesía un poco así como fuera de los estándares, buscando un camino. Y lo de las crónicas era más bien como por guardar el material para hacer poesía, por ejemplo, para hacer algo performático, lo que fuera. No había un plan de escribir una novela. ¿Todavía no te considerabas narradora o novelista? No tenía grandes aspiraciones de eso. En realidad, yo era de las que me gustaba hacer todo. Claro, ¿no? Sí. Cosía, pintaba, dibujaba, yo qué sé, tejía bolsos, no sé. O sea, estabas buscando, digamos, o picoteando distintas disciplinas artísticas. Guardaba material, coleccionaba material, y las crónicas eran parte de ese material. Y así fue que empezó un poco la historia, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? ¿Y ese diario lo guardás todavía? No. Lo que más te va a decir, no me acuerdo en qué momento me deshice de ese diario, no lo recuerdo. Muy bien, amigos, estamos en la máquina de pensar. Después de esta pausa seguimos aquí, estamos en la Feria de Ideas Más con la Loba Rubia, y en entretiempo voy a preguntarle a ver exactamente qué fue lo que hizo con el diario ese que no quiere decir. Amigos, después de la pausa continuamos aquí por Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Amigos, estamos en la máquina de pensar, estamos conversando aquí en una edición especial en la Feria de Ideas Más. Ahora sí, ahora se llenó de gente, o se va llenando de gente, no exageremos, pero realmente está circulando, sobre todo por el callejón por donde estamos nosotros, entre la feria y el Club Defensor, que es el callejón gastronómico. Amigos, estamos en Radio Uruguay, estamos aquí con Pablo García como operador, y estamos con la Loba Rubia, y ahora se va a sumar otra escritora que se llama Laura Chalar. ¿Cómo andas, Laura? ¿Andás bien? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, Laura Chalar, vamos a hablar con Laura de un libro que se llama Cierzo y otros textos, y que de alguna forma, no a forceps ni nada de esto, tiene que ver con
con meternos en la playa también, ¿no? Cierzo tiene una. Digo, estábamos hablando de la Loba Rubia, cómo la gente cambia cuando va a la playa, cómo la gente cambia cuando viaja. Bueno, en este caso cuando viaja también. También, digamos. Claro. En este caso hay un viaje a la playa y también hay viaje a... Hay muchos viajes. Sí, hay muchos viajes. Sobre todo el primero. Y hay que decir un detalle con Cierzo y otros textos, que tiene unos dibujos increíbles de Mako, sí, que va a estar después de las 20 horas aquí también, amigos. Ahora me estoy refiriendo a la gente de la feria si quiere venir a verlos, porque vamos a estar hablando de historietas. Mako hace una interpretación de tus textos. Muy linda, y tuve la suerte y el privilegio de que le gustara el libro como para ilustrarlo. O sea que se unieron dos deseos. O sea, me vino muy bien que se identificara con la historia y con Cierzo. De todas formas, a diferencia de lo que estábamos hablando con la Loba Rubia, que era las vacaciones de jóvenes que de alguna forma, bueno, se desmadran o van con ideas preconcebidas de todo lo que va a ser espectacular y maravilloso, y la vida a veces te da sorpresa, como decía Pedro Navaja. En este caso, en Cierzo, la aventura son más bien jóvenes, ¿no? Son más bien chiquilines, ¿no? Sí, en la primera parte del libro, que es Inventario del Verano, tenés dos hermanos y varios primos veraneando en una casa de balneario, y bueno, en realidad es un paseo por la infancia de muchos, ¿no? Claro. Es como que yo creo que es la parte del libro con la cual más gente me ha dicho que se identifica. Es una infancia quizás un poco idealizada, pero bueno, que tiene rasgos bastante reconocibles para cualquiera que haya sido chico en Uruguay en determinada época, ¿no? Claro, tiene los subtítulos solamente, por ejemplo, cada subtítulo tiene cada texto viene con un epígrafe, por ejemplo, duraznos, y entonces sí, ahí se habla, hay un epígrafe de Julio Cortázar, se habla de caracoles de mar, digamos, como son como muy cosas del verano, arquetípicos, trajes de baño, el ponerse el bañador, toda la cosa que pasa, luciérnagas en el pelo, bueno, esto es más poético. Hay uno que a mí me llamó mucho la atención y me causó gracia, el epígrafe. Bueno, está, por ejemplo, el tema de los helados. Sí, los helados con Aprole, por favor, el triple, el sándwich triple. El epígrafe que puso Laura Chalar, entonces los epígrafes generalmente son poéticos, y en el de helado lo sacó de la página web de Conaprole. Me encantó la frase, no sé quién la escribió, pero... Dice, el 1 de junio del 63 nace la Cooperativa Nacional de Productores de Leches, una empresa de realidades y de sueños. Claro, y que todavía no se ha fundido, porque tenemos otras empresas de realidades y de sueños como Pluna que no corrieron tan buena suerte. Bueno, son todos momentos arquetípicos del verano, ¿no? La noche también, bueno, ya mencioné a la lluvia, los médanos, bueno, todos el protector solar, ¿no? Fundamental, que te resta tiempo de agua, porque el tiempo que tu madre demora en ponerte el bronceador son menos minutos en el agua. Exactamente. Ahora, esta parte es la parte más arquetípica. Después tenés otras secciones, y hay al final una especie de texto muy largo, se llama Cierzo, donde están más atravesados. Bueno, hay viajes a Venecia. Hay postales de viajes. Y a Holanda también. Yo también hago diario de viaje y después sirve, ¿no? Y aparte a veces en el viaje se te suma gente inesperada. Por ejemplo, en Venecia se me sumaron un par de poetas ingleses que habían estado ahí un par de siglos antes haciendo macanas, según algunos, y bueno, y formándose poéticamente según otros, que se prendieron de polizontes al viaje. Ahí aparecen las voces, ahí aparecen las voces. Yo le quería preguntar también a la Loba Rubia y a Laura, ¿no? El tema de la autoficción. ¿Piensan en la autoficción? ¿No piensan en la autoficción? O sea, escribir en base a lo que te pasó, o vos misma como narradora, como autora, presentarte. En el caso de Laura Chalar, en algunos momentos da la sensación, bueno, y hay otros momentos que sí, claramente, ¿no? Bueno, o sea, es que hay como una especie de depreciación de lo autobiográfico, con lo cual yo no comulgo. Para mí está perfecto ser confesional o ser autobiográfico cuando uno quiera, o cuando uno tenga algo para contar en clave personal. Me parece que quizás a veces es la escritura más genuina, cuando uno no está, digamos, creando personajes, sino hurgando en la experiencia personal. Está como depreciado, porque para mí está asociado como
como a los poemas de amor cursis, donde dicen ¿sí? yo, tu amor. Bueno, pero ahora está muy de moda, bueno, ¿no? o sea, me parece que las memorias, la visión interior de uno, hay un tipo en Inglaterra, no recuerdo el nombre, Alexander algo, que encontró unos diarios de una mujer desconocida en una volqueta y los publicó, porque le pareció maravillosa Sí. esa voz anónima de alguien que vaya a saber por qué terminaron dentro de la volqueta. Quizás la mujer nunca tuvo la idea de publicarlos, pero digo, no me parece mal revalidar la voz de uno, o sea, es lo que uno mejor conoce, ¿no? No sé vos. No, yo opino totalmente lo contrario. No, o sea, sin contradecirlo en realidad, pero yo tengo una dificultad con el tema de la autoficción, en el sentido de que me parece que es irrelevante si es ficción, o sea, si te pasó, si no te pasó, si el que habla es el yo interior o si inventaste un personaje. O sea, yo produzco literatura. Sí. Yo trabajo con cosas de la realidad, es mi método de trabajo. No utilizo un yo propio, que es la voz, sino que creo un personaje, que es la voz, aunque sea en primera persona, en algunos casos. Creaste un personaje que es el autor también, porque cuando pusiste la loba rubia, ahí también creaste un autor. También creas un personaje, sí. Pero me parece que el boom o la discusión sobre la autoficción está más bien centrada en, mirá qué cool que soy, esto me pasó a mí. Y en realidad, si el libro está bien escrito, tiene muy poca importancia. No sé, o una especie de perversión que hay, por ejemplo, detrás de obras como la de Knausgård, que él cuenta la historia de la muerte del padre, deja a la mujer en evidencia, cuenta cuando la mujer se cambió los calzones, sí, sí. Y que se arma un escándalo de eso porque sí realmente pasó de verdad. Y a mí me parece que no tiene ninguna importancia. O sea, ¿a quién le interesa si pasó de verdad Claro. o no? Lo importante es que la obra esté bien, que lo cuente bien, que sea convincente, que si es una primera persona, un yo narrador en primera persona, suene como autoficción. Eso es lo más importante, que vos veas, lo sientas el personaje real. Después, si se identifica filosóficamente, vitalmente o no con el autor, es menos importante. De todas formas, las dos mencionaron algo que también se está poniendo de moda, y no es porque me ponga a hablar de las modas solamente, sino porque es la crónica. El tema de escribir crónicas, donde se está vinculando lo que pasó con una visión subjetiva, ficcional, también ahora es una especie de boom que hay, por lo menos en América, no tanto en Uruguay. En Uruguay no hay ese crecimiento de la crónica, pero puedo decir, porque estuve en Colombia, en Argentina, en Chile sin duda es lo que más se escribe más que novela, se escribe la crónica, está considerada, en Perú también. O sea, estamos hablando de o bien de ver la vida, o sea, hacer la crónica, o bien de hacer la crónica de la propia vida, digamos, ¿no? En todo hay ficción, en todo hay subjetividad, en todo se está formando. Y en el caso de Laura, en el Cierzo, también está atravesado por momentos, ¿no? Hay la historia de la muerte de tu padre, ¿no? Sí, en realidad esa es la columna vertebral de la historia. O sea, el texto estaba empezado de antes, pero después de eso requirió una reescritura profunda para acusar el golpe de eso y canalizar eso. Yo lloré mucho escribiendo esa parte, Claro. pero bueno, era la forma de hacer algo genuino, y bueno, y que de alguna forma registrara eso que para mí fue sin duda alguna el peor dolor de mi vida, ¿no? O sea, así que... Pero hay otra parte también en la de las vacaciones en Holanda también, donde se plantea, ¿no? Que le queda poco de vida, no Claro, sé cuánto. obviamente en ese momento Nadie lo sabía. Pero cuando vos mirás en retrospectiva esas postales de viaje, donde parece que tenés un futuro enorme, abierto, y en realidad estás en los descuentos, eso yo lo digo en un momento, bueno, obviamente tiñe todo lo anterior de una luz mucho más melancólica, o por lo menos mucho más ponderada, o más cauta la visión, ¿no? O por lo menos al escribirlo también, digo, hay un pequeño detalle donde no me acuerdo ahora, donde dice tal cosa, dice, y estás en los descuentos. Claro, es para aprovechar esa, digamos. Es que es así. O sea, no lo ves en ese momento, ¿no? En ese momento uno está como en esa especie de
de hipnosis del viaje, en ese ensueño como que de hay. Visión hiperacentuada o hipersaturada de las imágenes de un viaje, y no pensás que después la vida va a seguir su curso y te vas a estar golpes de ese tipo, ¿no? Y los viajes tienen también una cuestión como de postal o de ficción, ¿no? O sea, porque hablábamos al principio con la Loba Rubia, nos arranca del contexto, ¿no? Claro. Y estamos en otro escenario, en otra escenografía donde aparte no vamos a volver o vamos, ¿no? No sabés cuándo vas a volver. Exacto. Yo viajé a Holanda con una nena de 2 años y que en determinado momento en el Rijksmuseum, el Museo Nacional Holandés, bueno, tenía 2 años, me quedé sin ver los síndicos de los pañeros de Rembrandt, pero no llegué al piso de arriba, pero vi una cantidad de otras cosas. O sea, de hecho, para escribir ese texto de Holanda en particular, volví a las fotos, volví a los apuntes y notas del diario de viaje. O sea, bueno, vuelven, digamos, a esa especie de crónica, aunque sea inconsciente, que vas llevando. te apoyás en los recuerdos visuales y materiales que te quedaron, ¿no? Porque es... Mencionás una frase de Alejandra Pizarnik: haz que no muera sin volver a verte. Eso en Venecia. En Venecia, bueno, Claro. está mencionando, digamos, ahí a la propia ciudad, ¿no? De volver a verte. A la ciudad, o a alguien que se quedó lejos de la Claro. ciudad y vos tenés que volver, y por ahí tenés miedo a volar, no sabes si vas a volver. O sea, hay muchas posibles lecturas. Ahí tengo varios préstamos. Uno le robé unos versos a Pizarnik ahí, pero están atribuidos. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con la Loba Rubia y con Laura Chalar, aquí en la Feria Ideas Más. Estamos en Radio Uruguay. Después de la pausa, amigos, continuamos. ¿Quieres comunicarte con la máquina? Envía un SMS al 099 78 0066. Correo electrónico a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Facebook La Máquina de Pensar. Continuamos con la Loba Rubia y con Laura Chalar. Hablaron las dos por sus lados, cada una, de que para escribir de alguna forma se basaba en una especie de, no sé, backstage o algo así, digamos, de cosas que van acumulando, crónicas. Vos hablaste, Laura, de fotos, obviamente otros recuerdos. Ahora hay una serie de, incluso con las nuevas tecnologías, con redes sociales, uno puede dejar, digamos, miguitas por todos lados. Y a la hora de escribir, las dos hablaron de que, bueno, la autoficción no era tan importante como tejer, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, el texto sobre eso, ¿no? O a partir de eso, después uniéndolo todo con la imaginación. ¿Qué hacen? En el caso de la Loba Rubia dijo que ella el diario lo perdió. ¿Perdiste el diario en el que hiciste Arenas? Sí, no, en algún momento de mi vida yo me deshice de muchas cosas y en realidad es que tampoco era un objeto muy preciado. Yo creo que valoraba mucho más el texto que el diario en sí. O sea, era un cuaderno más o menos horrible y algunas hojas sueltas y creo que cuando lo digitalicé simplemente lo tiré. Creo, porque no la verdad estabas es que no todavía recuerdo. con la sensibilidad que hay ahora de que eso tiene un valor, hay que guardarlo. Jamás se me hubiera ocurrido. Recién en el año 93, si no me equivoco, un amigo mío, un escritor argentino que se llama Damián Tabarovsky, me dijo: escribime cartas porque a lo mejor un día nuestros hijos tienen eso para vender. Y yo dije, Genial, genial. era como un chiste, ¿no? Sí, Era claro, un chiste, claro. pero de alguna manera fue la primera vez que registré que, pero la obra de un escritor, aunque no sea importante, está en todo, ¿no? Es Sí, las hay cartas que esos escribís restos, por eso también digo, es sí, obra, sí, ¿viste? es una forma de Después, si un escribir. día tus hijos la van a vender o Claro. no, es como ya otro plano completamente diferente, pero sí hay literatura en eso. Sí, bueno, el lunes estaba Macunaíma aquí diciendo, una de las cosas que dijo es que, bueno, mencionaba a Stephen King, en cuanto a que de Stephen King decía que había que escribir no sé si 1000, no sé cuántas por día, pero en ese escribir no sé cuántos por días, incluía una carta a la abuela, todo lo que escriba el escritor, ¿me explico? En el sentido de que de alguna forma también está ejercitando, por más que hagas una punta, una lista, bueno, no una lista de almacén, pero digo,
digo, en el caso de este diario que hiciste vos cuando Sí, fuiste podría para ser allá. un objeto interesante de conservar, pero no lo tengo. No, y aparte estaba esa idea, perdón que te interrumpa, pero también de que una vez que salvaste, lo importante era la computadora, ¿no? Uno salvaba y eso ya quedaba digitalizado, ya se podía manipular y eso se podía trabajar con eso. A nadie se le ocurría que después de tachar, porque ibas, me imagino yo, pasando todo y tachando, digamos, o dejando unas marcas, eso después había que guardarlo, ¿no? No, en ningún momento se me hubiera ocurrido. En esa época no se me hubiera ocurrido. O sea, creo que también hay una ingenuidad del escritor joven, inexperiente, de no darle tanta importancia a su trabajo, que puede ser una cosa positiva también, ¿no? No, pero aparte creo que van cambiando las sensibilidades también, ¿eh? Sí, creo que probablemente. Sí. Yo te digo porque hace poco estuve comentándole a alguien que yo llevaba hace unos 17 años un diario de sueños y que lo empecé a pasar y que empecé a tirar, obviamente, ¿no? Sí. Y él me dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a tirar eso? Y digo, sí, digo, yo iba tirándolo. Y estamos hablando de hace 15 años atrás, Sí, ¿no? sí. O sea, y vos, Laura, ¿qué haces con todos los restos o con todos esos? Porque ahora para escribir Cierzo, evidentemente, para reconstruir imaginariamente, reconstruir poéticamente, porque esa parte es poética netamente, o por lo menos la quisiste plantear poéticamente, claro, que es el viaje a Venecia y también el viaje a Holanda, ¿no? Mira, yo primero que nada, un descargo mío, tengo que admitir que a mí me encanta, por ejemplo, leer diarios y correspondencias de gente que no importa si es famosa o no es famosa, es más, muchas veces como los diarios de la Volqueta que todavía no llegaron, pero la literatura íntima, digamos, sí. Claro, me gusta leer de repente lo que la gente escribió sin miras a su publicación o sin pensar que un día iba a ser, digamos, pero con respecto a mí personalmente, yo no soy extremadamente apegada a los objetos porque sí, pero todo lo que es el rastro escrito de la vida de una persona sí me interesa. De hecho, yo tengo una hija y escribo cosas para ella sobre su infancia, porque a mí me hubiera encantado tener una crónica de mi infancia, por ejemplo. Claro. Entonces lo hago para ella, las cosas que escribo las guardo. De hecho, hace un tiempo se puso de moda un libro de una escritora, creo que japonesa, que es sobre cómo eliminar la acumulación de objetos innecesarios de tu vida, que en sí como concepto me parece bárbaro, que tiene algunas premisas, por ejemplo, si hace más de un año que no te lo pones, tiralo, si no te da placer, tiralo, etcétera. Pero, o sea, no lo leí, pero una de las cosas que me dijeron dice, dice que hay que tirar todas las cartas, no sé qué, y ya la odié. O sea, no la leería, no aplicaría su método, por lo menos en eso, porque para mí, así el rastro escrito de tu vida, las veces que quemé diarios, después me arrepentí. O sea que llevabas diarios vos también. Tuve algún diario de mi adolescencia que registraba algún episodio oscuro y fueron tenía un tío que tenía un restaurante y fueron al horno de la parrilla, pero... ¿A las quemaste? Sí, los quemé cuando me mudé a Buenos ¿no? Aires. No como la loba rubia que los perdió así. No, ella los perdió. Yo pensé que en alguna mudanza o algo se iban a perder y para eso los destruía yo, pero después me arrepentí. O sea, soy de guardar cartas, de guardar tarjetas, de escribir para otros con miras a un futuro también. Eso sí me gusta. ¿Y qué quiere decir escribir para otros con miras a un futuro? Y un poco lo que te decía de mi hija, por ejemplo, contarle cosas de ella, o sea, uno se olvida, de los viajes también te olvidas. A veces ves una foto de un viaje y decís, pucha, ¿y esto dónde era? ¿Qué día fui acá? Entonces eso se sanea en cierta forma con un registro contemporáneo de las cosas yo qué sé. El día que le salió un dientito, el día que dijo tal cosa, no sé, hay cosas que me parece interesante registrar y consignar. Y a veces dicen cosas muy graciosas que si no la escribiste se te olvida. La mía es mortal. Podría hacer así un libro de frases. Sí, tienen frases cosas que te dejan medio descolocado, porque aparte es una infancia infinitamente más impertinente y aguda que la nuestra, ¿no? Pero pero igual en los niños se da esa capacidad con el lenguaje de formular expresiones poéticas. Muy sorprendentes. Una especie de haiku permanente. De acuerdo, pero el tema es que si uno no lo escribe, por ejemplo, yo me acuerdo que mi hijo era chico y estaba comiendo helado y una gata y él le comió, ¿no? Parte del helado. Y dijo, no, Yara se comió una lágrima de helado. ¿Ves?
y en realidad que había caído, claro, era la gota que había caído, ¿no? Sí, tienen ese tipo de cosas que es lindo guardarlas, porque aparte, o sea, para ellos el día de mañana es una forma como de completar un poco la historia de su identidad o dejar un rastro. Por supuesto guardo las cosas que me escriben a mí, o sea, ahora que es época de tarjetas de Navidad. Pero guardas muchísimo. Hay un detalle que dice Felipe Poleri siempre, y lo dice claramente, digamos, porque después se da esa discusión, los escritores que son muy famosos, de que los herederos, viste, que publican cosas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Como lo que le dijeron entonces, acá a la Loba Rubia. Claro, entonces nuestros hijos van sí, como dijo Damián Tamarocchi, van a quedar parados. No, pero entonces la discusión es si hay o no hay éticamente, es posible o no, que si lo hubiera escrito o no. Y Felipe dice una cosa muy clara y es muy nítida y es muy, para mí es súper clara, es esta: si el escritor no la quemó, ya está, digamos, ¿no? O sea, ya está. No es así, digo, lo que dice, porque dice atente a las consecuencias. Yo creo que si vos lo guardás, respeto, ¿no? Si vos guardás, a ver qué dice la Loba Rubia, que está. No estoy para nada de acuerdo. O sea, uno escribe cosas que no publica. Exacto. O sea, no es que lo que está pronto para publicar, lo que no sirve para publicar lo tirás, y lo que no tiraste es para publicar. Uno escribe cosas, pruebas, ensayos, anotaciones. O sea, no todo es para publicar. Yo ya le dije a mis hijos que el día que yo me muera, quemen el computador. Que quemen el computador. O si no, que te entierren con el disco duro, como decía una amiga mía. Absolutamente. O sea, en realidad lo que pase después que yo me muera no me importa, porque no voy a estar. Son mis indicaciones, ellos harán lo que quieran, ¿no? Es lo que dice Obviamente. Felipe. Y Felipe dice, para asegurarse, lo que hace él es quemar, digamos, todos los manuscritos que hacen. No sé, a mí, yo trabajo mucho con restos que me quedan de cosas. Yo prácticamente, en el sentido de tirar, de destruir archivos, sí, prácticamente no lo hago. No lo haces. No lo hago, no. Guardo muchos archivos. Y muchas veces encuentro cosas muy valiosas para volver a empezar o para escribir otra cosa en un texto que no vale la pena, viste, que borrás la mayor cantidad de aparte y decís, pero esta frase era lo que valía. Y de ahí empezás a trabajar otra cosa. Claro. De todas formas, el ser humano, más allá de los escritores, vamos acumulando muchas cosas, y en general muchas cosas escritas. Son parte de la identidad. Yo ahí pienso que, primero, la teoría esa de que lo que dejó es porque estaba ok con publicar. No contempla la muerte súbita, ¿no? Contempla, no sé, tuve una larga enfermedad donde fui decidiendo qué hacer con mi legado literario. No, lo que te dice es que... No contempla, me atropelló un tren, ¿no? No, Laura, lo que dice es que al dejarlo, vos como vos no podés incidir en lo que van a pensar, aunque les diga, muchachos, no lo publiquen, después si lo publican, ya obviamente, jorobaste, una vez que uno se murió, sus cosas cobran una vida propia que sobre la que no tenemos control. Yo creo que ahí la clave también es el justo equilibrio entre el respeto que le debes a una persona, aunque se haya muerto, y a sus deseos, si los conocías, y después el interés histórico. O sea, yo qué sé, si aparecía, imagínate que aparecieran ahora cartas de Artigas, que es un personaje sobre cuya vida pública sabemos mucho, pero sobre cuya vida privada sabemos poco y nada, que arrojaran luz sobre lo que fue su vida conyugal o su vida sentimental o lo que sea, ¿no? Un tipo que murió en 1850, creo, si no me equivoco. Sí. Yo qué sé, ahí hay un interés histórico que quizás hasta puede primar sobre el interés personal. Quiero decir, no las publico porque, bueno, obviamente Artigas, la carta a la paraguaya no la escribió para publicar. O sea, pero lo van a publicar si apareciera. Pero hay un detalle, digamos, Kafka dijo lo mismo que la Loba Rubia a sus hijos: no publiquen esto, quémenlo. Míralos. Y Max Brod no le hizo caso, y gracias a eso hay uno de los 3 escritores más grandes del siglo XX. Te cuento una inversa. Los albaceas de Lord Byron, que se murió en Grecia. Ahogado, sí. No, Shelley se murió ahogado. Byron se murió de malaria, creo. Pero bueno, quemaron las memorias de Byron. No podés. ¿La quemaron? O sea, las quemaron. O sea, uno de los personajes más interesantes, menos convencionales, más transgresores, y nunca nos vamos a enterar. La hermana de Jane Austen quemó una gran parte de la correspondencia.
yo la agarraría del cogote. Claro, O sea, claro. es difícil, ¿no? A ver qué dice la Lobarrubia. Espera. Claro, pero si a mí me dicen que lo van a guardar 200 años y después lo van a publicar, ok, no me importa. Ok, claro. Pero una cosa son los diarios, las cartas, o sea, eso puede tener un interés histórico, aunque la persona no sea tan importante, sino porque corresponde a una época o lo que sea. Pero, por ejemplo, publicar poemas malos de Laura, claro, y vendérselos a la gente que le gustó tu libro porque creen que van a ser iguales y en realidad son cosas que vos nunca terminaste de escribir, Todo, ¿no? o sea, sí, es innecesario, es una cosa completamente innecesaria. No todo lo que uno escribe es bueno, uno tiene que trabajar, depurar, elegir. No sé si se puede publicar cualquier cosa. Muy bien, nos quedan pocos 2 minutos. Simplemente el tema de guardar todo, digamos, en el caso más allá del síndrome de Diógenes que puedan tener o esto, en tu caso, la Lobarrubia, ¿tiene que ver con que vivís allá en Suecia y de alguna forma es una forma de preservar el clima de Uruguay o no tiene nada? No, yo solo guardo archivos digitales de todo, de música, de cosas prácticamente no tengo. Tengo libros, ropa y algunos muebles improvisados y nada más. Tres objetos de arte, 4 cuadros. O sea, no guardo cosas, me mudé muchas veces. Pero crónicas sí, cosas de apuntes tuyos, sí. En archivo digital. En archivo digital. En archivo digital. Sí. Perfecto. Cosas que yo escribo, guardo todo, fotos, guardo todo. O sea, guardo porque me es fácil. Pero si me ocupara el lugar en mi casa, no lo guardaría. Y vos, Laura, vos vivías en Buenos Aires, estás viviendo en Buenos Aires, ¿no? Yo vivo de los dos lados. Los dos lados, o sea, bueno, pero igual ahí el clima lo tenés en Buenos Aires igual, Sí, ¿no? es un poquito peor que acá, un poquito más húmedo, pero está. Ah, sí. No, yo soy el Diógenes de las libretitas y los cuadernitos que compro. Es más, ahora estoy tentada de hacerme una vueltita por la feria y salir con un par de libretitas. Pero, o sea, ese tipo de cosas. Y libros, por supuesto, ¿no? Que ya he recibido varios apercibimientos por parte de mi marido que no pueden ingresar más libros a la casa. Claro. O si no, tiene que salir otra cosa. O tiene que salir libro, ¿no? Pero es la ley de la vida, no tienen que quemarse, algunos tienen que salir. Entre él y 10 libros y no sé. No, pero a otras cosas no tengo apego. O sea, es más, a veces me hace gracia, yo qué sé, esa gente que, por ejemplo, el apego a la tecnología, ¿no? O sea, la gente que hace cola a las 5 de la mañana en el local donde va a salir el iPod 49. O sea, y se matan por ese tipo de objetos no me genera ningún placer y ningún apego. Pero bueno, todo lo que está hecho con pulpa de celulosa, sí. Entonces, y una última pregunta. ¿Los ebooks? ¿Qué pasa con los ebooks? ¿Usan ebooks? No me enamoré, me compré el Kindle. Pero usás. Mi marido pensó que iba a ser la solución y no fue porque no se puede oler, no se puede... Pero para almacenar es una gran, ¿no? Eso sí. No, y además lo que tiene, por ejemplo, el Kindle de Amazon es que han digitalizado una cantidad de libros que de otra manera no los conseguís. Claro. Pero como placer de lectura... No, y la posibilidad de que yo te mande un libro por correo electrónico y cuando estamos en distintos países eso se agradece mucho, ¿no? No, yo nunca vi un No tenés Kindle, pero si vos estás en Suecia, primer mundo, tenés que tener tablet o estas y cosas. me mandás PDF por el mail común, lo leo en el computador. Lo lees en el computador. Y no te gusta acostarte para leer. No solo lo imprimo. Lo imprimís. Y después lo tiro y ya está. Perfecto. Bueno, Laura Chalar, la Lobarrubia, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Un placer estar con ustedes. Muy linda la conversación, un poco sombría en algún momento, pero bueno, es parte del verano y es parte de la vida. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Amigos, mañana a partir de las 19 horas estaremos aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.